capaz de ser tan paisa y ser tan universal. Tan paisa es que ningún cuadro de Botero se aleja de lo nuestro. Es decir, el tipo está pegado acá. Al volver la mirada sobre la historia de Antioquia, irrumpe por sus montañas, valles y costas el espíritu del holandés Johan Huizinga, reivindicando la esencia lúdica del ser humano. Distintas investigaciones realizadas sobre nuestras culturas indígenas permiten identificar los primeros antecedentes de lo que luego se convirtió en la saga del deporte antioqueño, el nuevo tema de nuestra serie. Había una relación de los grupos que habitaban, por lo menos la región del Valle Aburrá, con las distintas comunidades de la costa, del sur del país, y por aquello del comercio siempre había un intercambio y un enriquecimiento. Pero en el fondo quedaron unos elementos básicos, que es la parte lúdica. El deporte para nosotros igual hay que entenderlo como una expresión de la cultura, pero en este caso estamos hablando de la cultura occidental. Cuando nos referimos a las comunidades indígenas, tenemos que hacer referencia a esa visión cosmogónica que ellos tenían. Entre los grupos indígenas que poblaron lo que hoy es Antioquia, existía una estrecha relación que vinculaba el juego con las actividades laborales cotidianas. Hoy hablamos de la cultura occidental cuando ellos se refieren a nosotros. En el lenguaje de ellos hay un término que nos permite a nosotros hacer esa diferencia, que es el capunía. Nosotros somos capunía, somos los que de alguna manera somos diferentes a toda esa tradición que ellos tratan de conservarla. En el caso pues, del deporte, nos tenemos que referir a que era la formación
diríamos en el lenguaje de hoy, de las competencias para el trabajo. El juego no estaba separado, decir que había un espectáculo como tal. Por ejemplo, ellos tenían que trepar los árboles para tomar los frutos. ¿Qué otras labores desempeñaban los indígenas que incidían en la práctica de ciertos juegos? Dentro de las competencias que hacían, o sea, los deportes, o sea, las actividades lúdicas, los juegos de ellos, tenía que ver con la rapidez y la habilidad para trepar los árboles. En la pesca pues era también la fuente de su alimentación y se generó alrededor de esa actividad una expresión del deporte indígena, si podemos hablar en esos términos, que está muy asociado a la labor de la pesca, y era la resistencia en el agua. Eran acciones que determinaban condiciones para el trabajo. Es tal la fuerza cultural que tienen los juegos entre nuestros indígenas que después de muchos siglos siguen siendo parte de sus tradiciones, además de que ya son reconocidos como deportes. Tomemos el caso del atleta. Por obvias razones, el indígena es una persona muy acostumbrada a recorrer distancias, y regularmente grandes distancias. Cualquier día que estábamos en el municipio de Murindó, tuvimos la oportunidad de conocer a un indígena que llegaba del municipio de Mutatá, 2 días caminando por toda la selva del Atrato Medio para llegar hasta el municipio de Murindó, con la frescura del mundo, como si para nosotros hubiéramos hecho un recorrido de 4 o 5 kilómetros. La dominación española no solo significó la apropiación de las riquezas y de la voluntad de los indígenas, sino también de los espacios propios de sus juegos. Las prácticas culturales triunfantes lo coparon todo. En la península ibérica hay una fascinación por el juego. La baraja española va a ser las cartas por excelencia, y va a ser esa baraja española la que se va a encargar de llegar a las Indias, a los territorios americanos, y hacer las delicias de la gente. ¿Y cuál era el papel de la Iglesia Católica ante el juego? Había un claro límite a cuándo era peligroso socialmente la actividad lúdica, específicamente por ejemplo el juego y las apuestas, y cuándo se convertía entonces en un vicio. Obviamente con una carga religiosa fuerte. Recordemos que en las sociedades de antiguo régimen la legislación que podríamos denominar penal está muy relacionada con la doctrina cristiana, y se relaciona fácilmente la transgresión a la norma con el pecado. Del espíritu espontáneo propio del juego, emparentado con el ejercicio de la libertad, se pasó a la práctica de la prohibición por parte del poder español, el mismo que trajo los juegos asociados con el afán desmedido de enriquecimiento, característica inculcada luego a la cultura antioqueña. Y dentro de esos funcionarios coloniales va a ser una cosa escandalosa el que personas se jueguen toda su fortuna, se jueguen toda su dote, toda su riqueza económica en una partida de dados o de juego. Se podía apostar perfectamente la casa. Mientras la baraja española y los dados pasarían a ser, junto con el carriel, elementos vitales de lo que posteriormente se conoció como antioqueñidad, la institución escolar incorporaba poco a poco la enseñanza de la educación física,
partiendo de la relación cuerpo-mente en la preparación del niño y del adolescente para vivir en sociedad. La educación física estaba conformada por dos grandes dimensiones, que era el ejercicio del juego y el ejercicio militar. Ambas se llamaban también gimnasia, o sea, se juntan y se llama gimnasia, pero cada una es ejercicio del juego y el ejercicio militar. Profesores van a venir de Alemania con una gran cantidad de recursos didácticos, globos terráqueos, mapas, figuras geométricas, laboratorios para la enseñanza práctica y también van a introducir por primera vez los ejercicios de calisténica y gimnástica. Ellos eran profesores de gimnasia y le enseñaban a los jóvenes ejercicios con el fin de inculcar eso de mente sana en cuerpo sano. Y por supuesto también para la época, que recordemos es una época de guerras, se buscó también que estos jóvenes se formaran como militares. Y de hecho Christian Sieger fue coronel de un pequeño batallón que se formó allá en la escuela normal para formar un batallón que luego va a participar en la guerra de 1876. Es de suponer, por la poca formación en artes militares que tuvieron estos jóvenes y por registros de la prensa, de que la mayoría murieron en los campos de batalla. El ejercicio del juego en la escuela se le dedica un buen tiempo que consiste en sacar a los niños al campo, para que los niños corran, salten. Y tengan juegos como el de la pelota, el del columpio, correr, saltar, otro que llamaban la andadura, que es lo mismo pues que caminar. En términos generales, la educación física a finales del siglo XIX tenía como unas ciertas gradaciones de acuerdo con las edades. En la casa paterna, de 1 a 6 años, moverse y caminar, lavarse y bañarse, correr y saltar, subir y trepar. En la escuela primaria, de 7 a 12 años, era levantar y arrojar cuerpos, apuntar y tirar. Ejercicios de simple canto para fortificar los pulmones, nadar para dar fuerza e intrepidez. Y en el colegio, de 13 a 18 años, largos paseos a pie, esto como hábitos de soportar la fatiga, montar a caballo, valor y destreza, aunque eso no era pues muy común, bailar que daba gracia y soltura en las maneras, trabajar en hierro y en madera como destreza mecánica, ejercicios de agricultura y juegos de trompo y pelota. Vea, ahí pique, es la cometa. Me gané la cometa. Ya, dejen de jugar, rápido al salón, listo para la escuela, pues. Al salón, rápido. Moviéndose, pues, rapidito, moviéndose. El papel de los extranjeros fue determinante en la llegada de muchos deportes a Antioquia. Los extranjeros, por ejemplo, fueron los que formaron el primer equipo de fútbol en Medellín, ¿sí? El Sporting FBC, Sporting Football Club, es un equipo formado en su mayoría por extranjeros. Eran estos suizos, alemanes, ingleses que estaban aquí y que conocían las reglas del fútbol, que traían un balón y que formaban unos equipos y jugaban unos torneos. O que también enseñaban del tenis, enseñaban gimnasia, enseñaban baloncesto, eran importantísimos en lo que era el desarrollo de los deportes. A pesar de que en Europa ganaba fuerza la opción civilizadora del deporte, asumido como práctica formadora de ciudadanos, en Antioquia, y en especial en Medellín, despuntaba el siglo XX con algunas tendencias de corte conservador, incluida la enseñanza de la educación física. En los colegios hacían un poquito de gimnasia,
un profesor de gimnasia daba una clase semanal. Iban con vestidos muy cubiertos, todo. Y hacían un poquito de gimnasia en los colegios de los hombres. En los colegios femeninos, porque aún no había el colegio mixto. Los colegios femeninos también hacían un poquito de gimnasia con mucho recato, con mucha prohibición. El protagonismo corría por cuenta de la institución educativa femenina. De colegios femeninos, el que en Medellín y en Envigado, que era una población bastante grande en comparación, estaba el Colegio de la Presentación, en Medellín estaba el Colegio de la Enseñanza, también femenino. De la corriente de la enseñanza de la educación física impartida por sectores religiosos o de espíritu castrense, y en general influidos por prejuicios conservadores que tenían sus reticencias frente a un manejo más liberal del cuerpo, se llegó gradualmente a la conclusión de que la universidad debía formar los nuevos profesionales de la educación física. Esa tendencia empezó a materializarse en Medellín después de los años 50. A raíz de un convenio que hubo con la Alianza para el Progreso, vinieron unas personalidades que se denominaban los cuerpos de paz. Y en el año 1967, cuando empecé a ejercer mi profesión como maestro en Santa Fe de Antioquia, tuve la oportunidad de recibir una capacitación con respecto a la educación física, la danza, la ronda, el atletismo, el mini baloncesto y algunas disciplinas deportivas. Después, en el año de 1972, a partir de la creación de lo que era el Departamento de Educación Física de la Universidad de Antioquia, todas estas personas que habíamos recibido esa formación a nivel ya personal y por superación, empezamos el proceso de la licenciatura en la Universidad de Antioquia. Desde los juegos practicados por los indígenas, pasando por aquellos que impusieron luego los españoles, y teniendo la actividad física como eje transversal de nuestro recorrido histórico, es preciso destacar que la actividad deportiva como tal en Antioquia fue configurándose poco a poco. La expresión más reveladora está en un juego precolombino que llegó a nuestro departamento y hoy tiene la calidad de deporte nacional. Lo que podemos decir nosotros, que es propio de nosotros, que se transmitió de una generación a otra y que finalmente llegó a la sociedad ya occidental, es el juego del turmequé, o de lo que nosotros llamamos, yo que vengo de Manrique, jugamos el turro, hoy es el tejo, es el juego más representativo de nuestra cultura tradicional. Antioquia tiene un contraste, yo diría, positivo. En la categoría femenina somos potencia, toda vez que de los 8 o 10 eventos que se han realizado a nivel nacional, Antioquia ha logrado 6 títulos a nivel nacional. En los últimos Juegos Nacionales obtuvimos 5 medallas de oro, de las cuales 4 se debieron a la selección femenina, y obtuvimos otra medalla de oro en la rama masculina. El contraste va en que a nivel de preseleccionados para femenino, lo máximo que logramos es tener 10, 12 mujeres, y es un potencial que nos ha venido alimentando, una cantera que tenemos desde hace aproximadamente unos 8 o 10 años.
Las bases de lo que en el siglo XX será el deporte antioqueño surgen de la tradición lúdica indígena, incluida la del altiplano cundiboyacense, de la influencia española mediante las cartas, referente posterior de la antioqueñidad, y de concepciones de la educación física que combinaban lo militar y el juego en la formación de niños y adolescentes. Mientras en Europa ganaba fuerza la propuesta de preparar los nuevos ciudadanos a través del deporte. Pero, ¿cuáles son los sectores sociales y los gremios que comienzan a promover el deporte en Antioquia en el siglo XX? En el caso preciso de Medellín, el primer balón fue traído en 1910 por Guillermo Moreno Lano, después de un viaje que tuvo a Europa. Guillermo Moreno Lano pertenecía como a la clase más acomodada de Medellín en esa época, y hacia 1912 se forman los dos primeros equipos. El primero se llamó el Sporting Football Club, que era en su mayoría formado por extranjeros que residían en la ciudad, que trabajaban como joyeros, algunos representantes de casas comerciales. Ellos formaron el primer club, que se llamó Sporting Football Club, que tenía más características de club social que de equipo de fútbol. El primer partido en público que se realiza en la ciudad se realiza en 1914 y es público entre comillas porque tiene unas características muy cerradas, y es que los precios son muy costosos. La boleta más barata en 1914 valía 50 pesos por sentados y 35 parados. Las bases de lo que en el siglo XX será el deporte antioqueño surgen de la tradición lúdica indígena, incluida la del altiplano cundiboyacense, de la influencia española mediante las cartas, referente posterior de la antioqueñidad, y de concepciones de la educación física que combinaban lo militar y el juego en la formación de niños y adolescentes. Mientras en Europa ganaba fuerza la propuesta de preparar los nuevos ciudadanos a través del deporte. Pero, ¿cuáles son los sectores sociales y los gremios que comienzan a promover el deporte en Antioquia en el siglo XX?
Antioquia se asoma al siglo XX en un entorno de sociedad tradicional con fuerte influencia rural y religiosa. Sin embargo, Medellín comienza a protagonizar procesos de modernización reflejados en la industria, el comercio, la arquitectura y el urbanismo, todos ellos sometidos a los inevitables juegos de intereses y, en últimas, a la hegemonía de la élite empresarial. Al lado de la venta de mercancías y de la incipiente industria textil, sobresalen el fenómeno de niños trabajadores y al mismo tiempo la acción benefactora de entidades como la Sociedad de San Vicente de Paúl, que de 1890 a 1910 se dedicó a acoger infantes y jóvenes huérfanos y formarlos a través de escuelas artesanales para producir tejidos de lana, algodón, cabuya y pita. En el siglo XIX, teniendo como antecedente la influencia de los juegos indígenas y españoles, al igual que las prácticas tradicionales de la educación física en escuelas y colegios, irrumpen la empresa privada, clubes sociales exclusivos, centros educativos religiosos y algunos espacios públicos improvisados como actores decisivos en la aparición del deporte en nuestro departamento. Con la llegada de la luz eléctrica a Medellín, se producen importantes transformaciones en la vida cotidiana de sus habitantes, que le dan otro sentido a la vida nocturna de la ciudad. La historiadora Catalina Reyes y la revista Sábado dan cuenta de lo que significó el acontecimiento que también hizo célebre al popular Marañas, cuando le ordenó a la luna: «Ahora andate a alumbrar a los pueblos». En el caso preciso de Medellín, el primer balón fue traído en 1910 por Guillermo Moreno Lano después de un viaje que tuvo a Europa, y hacia 1912 se forman los dos primeros equipos. El primero se llamó el Sporting Fútbol Club, que era en su mayoría formado por extranjeros que residían en la ciudad, que trabajaban como joyeros, algunos representantes de casas comerciales, que eran personas que ya llevaban varios años viviendo en la ciudad y otros que venían solo de paso. Ellos formaron el primer club, que se llamó Sporting Fútbol Club, que tenía más características de club social que de equipo de fútbol. Durante la década del 20 se afianza mucho el fútbol acá gracias a algunos torneos que son desarrollados por algunos dirigentes. La Sociedad de Mejoras Públicas, entre otros, es gran motor del fútbol acá en Medellín. Los jesuitas, todos estos colegios privados, ellos empezaron a difundirlo porque veían que gracias al fútbol ellos podían estar ocupando bien el tiempo libre de los estudiantes de la élite de Medellín, y también que a través del deporte puedan ir disciplinando el cuerpo de los jugadores. Entonces tiene una connotación ahí sociológica y antropológica, pues esta práctica deportiva acá en la ciudad. El primer partido en público que se realiza en la ciudad se realiza en 1914 y es público entre comillas porque tiene unas características muy cerradas, y es que los precios son muy costosos. La boleta más barata en 1914 valía 50 pesos por sentados y 35 parados. A la par de la consolidación del modelo económico antioqueño, con fuerte presencia de la industria textil y del comercio, Medellín realiza en 1932 los Juegos Deportivos Nacionales. Sobresale como uno de los grandes animadores del evento el periodista radial Antonio Henao Gaviria, el mismo que 3 años más tarde transmitiría en directo la tragedia en que pereció Carlos Gardel. Los hermanos Acevedo, pioneros del cine, dejaron un registro fílmico de estos juegos.
los deportistas galardonados, además de algunos atletas, sobresalió en fútbol el barranquillero Roberto el Flaco Meléndez. La década de los 30 se abría promisoria para el deporte antioqueño. En los años 30 irrumpe un deporte que fue muy popular en la época. Históricamente el tenis de Antioquia tiene mucho recorrido. De manera organizada aparece con una organización jurídica desde 1933, pero antes de esa organización ya existía el tenis como tal en nuestro medio. Nació en el Bosque de la Independencia, lo que hoy se llama el Club de Tenis El Bosque. Anteriormente había estado también ya algunas personas que habían venido del exterior y se instalaron en lo que fue el Club Unión, donde también había una cancha de tenis. Y por esa época también existía otra cancha en lo que se llamó de Berfido Indulana. Más o menos ahí fue donde se dieron los primeros pasos del tenis en nuestro medio. Entonces, el primer impulso lo dio una persona como don Carlos Echavarría, acompañado de don Mario Gil Sánchez, personas que ya no están con nosotros, pero que le dieron un gran impulso en la parte organizativa. En el año 40, además, me dio la goma por jugar tenis. Y ahí sí conseguí el implemento y quien me enseñara a jugar tenis, porque eso sí lo había en esa época. Aquí en Medellín lo jugaron mucho, entre ellos don Carlos J. Echavarría, que tuvo un campeonato. Y ya después jugaban en el Bosque de la Independencia. El tenis lo jugaban gentes de la alta sociedad. El desarrollo del fútbol se traslada a un sector popular del oriente de Medellín, en donde aparece uno de los pioneros del deporte y del periodismo antioqueño. Y ahí me fui dando cuenta de la vida que tenía que trabajar y moverme. Y por obra y gracia de la circunstancia, como yo fui el creador de lo que es ahora Atlético Nacional, en el Puente Hierro, donde está el Pablo Tobón Uribe ahora, ahí teníamos el grupo de jugadores. Entrenamos en la Manga Don Pepe, diagonal a lo que es ahora la Plaza de Flores con Z. Y ahí en ese local que es grande, ahí era el Colegio de los Hermanos Cristianos, escuela de los Hermanos Cristianos donde yo estudiaba. Pues bien, entonces ahí fuimos cayendo a Miraflores y todo, y me fui vinculando al deporte por jugar. Hicimos el club, el Unión. Oh. Eso fue en 1936, 35 en diciembre. En la Manga Don Pepe, de pronto en Miraflores, llevándonos luz para jugar partidos. Y allá me topé con el hermano Laviano de los jesuitas, que era quien manejaba el deporte en el Colegio San Ignacio de la ciudad de Medellín. Y él hizo amistad conmigo y un día me dice: Guillo, ¿usted por qué no quiere que formemos un equipito de los hijos de los papás de los estudiantes de allá, con los estudiantes de allá y algunos de aquí? Con mucho gusto, hermano. Ya formé un equipito y organicé un campeonatico. Y resulta que por esos días trabajé yo en la emisora de Claridad, no sé por qué. Y empecé a transmitir partidos desde Buenos Aires de ese campeonato. Ahí arranqué, como locutor deportivo y como entrenador. Yo creo que eso fue como en el 50, creo más o menos. El juego del billar comenzó a invadir bares y centros nocturnos de diversión,
brindándole distracción a la emergente clase obrera. Eso se remonta por allá a mi infancia, porque tuve un hermano, el mayor, que fue muy aficionado al billar. Él por sus amigos ya adolescente iba a jugar billar y pues esto, él en su goma, porque este deporte produce una afición muy grande cuando uno se va entrando en él. Entonces él hacía un billar en un cuaderno, le colocaba unos obstáculos con canicas, con las bolitas y el lápiz con el borrador. Empezamos a jugar billarcito de infantes. Entonces empezó esa curiosidad de niño que siempre vivimos jugando. En esos mismos espacios de socialización que afinaban la pintura característica del centro de la ciudad de los años 30, apareció en escena otro deporte. Lo que podemos recordar, hablamos del ajedrez organizado, porque pues, los orígenes del ajedrez deben ser desde la independencia, ¿no? Me imagino. En Antioquia, más o menos en el año 1930, comenzó a desarrollarse a nivel de bares. Había un café que se llamaba Café Selecto, un tertuliadero de tinto, y allá alguien le dio por poner 2 mesitas al doctor Libardo Mejía Valderrama. Libardo Mejía puede ser para nosotros el primer impulsor del ajedrez en Antioquia. Y se hizo el primer torneo que tenga historia en el año 1941, que lo llamaban Magistral, allá en el Café Selecto, y se lo ganó el doctor Ignacio Restrepo, ya fallecido, que podemos considerar es el primer campeón departamental más o menos oficial, ¿no? Aunque en ese tiempo no había liga ni instituciones. Y para el año 48 se organizó ya el primer torneo a un nivel oficial, cuando se fundó la Federación del Juego Ciencia. Además, como deporte, es el deporte más barato del mundo. No necesitamos uniformes, no necesitamos guayos. Necesitamos solo un tablero que lo podemos poner en cualquier parte, ¿cierto? Unas fichas que te duran toda la vida, ¿no? O sea, es el deporte más barato del mundo, ¿no? Las actuaciones olímpicas producidas en los Juegos de Berlín 1936, con la humillante derrota del atleta negro Jesse Owens al invencible orgullo nazi, y el intercambio social y cultural de Antioquia con otras regiones colombianas, marcaron la llegada de nuevos deportes al departamento. De lo que he logrado leer, porque hay muy poco escrito, muy poco, más de lo que estuve hablando con personas que vivieron el atletismo hace muchos años. Entiendo que el atletismo en Antioquia empezó por ahí por los años de 1937, 1938. Se realizaban carreras inicialmente, pues que es la modalidad más fácil de hacer, en el Bosque de la Independencia, que era un sitio pues tradicional en Medellín, lo que se llama hoy el Jardín Botánico. Ahí se hacían las competencias, las diferentes modalidades de carreras, y posteriormente, entiendo, se pasaron a hacer las competencias sobre todo de velocidad en la carrera 70, entre lo que es hoy la calle San Juan y la entrada a la Universidad Pontificia Bolivariana. La historia del béisbol en Antioquia data de los años 40, cuando se formó una liga integrada por Heriberto Orjuela, Jorge Serrat, el director o rector de la Universidad Pontificia Bolivariana, Monseñor Sierra. Fueron los primeros que iniciaron el béisbol en Antioquia. Posteriormente se fundó una liga particular
Eso fue por los años 40. Y a raíz de que fue creciendo el impulso del béisbol, que inicialmente se jugaba en la cancha de Miraflores, pasó a jugarse en las canchas del barrio Sevilla, en las canchas de Fatelares. La creciente vida social de Medellín, y en especial de sus clases empresariales, continuaba impulsando el florecimiento de nuevos deportes. El golf colombiano es de descendencia argentina e inglesa. El primer profesional que trajeron a este club se llamaba Mr. Aprive, un inglés. Pero el golf en Colombia realmente, yo me siento de descendencia de golfistas argentinos. Yo me inicié en el Club Campestre como caddy en el año 53. En el año 53 solo existía el Club Campestre en el área de Medellín. En el año 55 se fundó el Club Campestre El Rodeo, que queda cerca del aeropuerto, y muchas grandes personalidades de Antioquia hicieron parte del desarrollo del deporte del golf en Medellín, que fue creciendo paulatinamente. Personas o personalidades como don Carlos Ángel Villa, don Germán Sáenz, fundador del Club Campestre El Rodeo, los Jaime Sáenz, Gonzalo Sáenz, Luis Fernando Arboleda Jalabi, don Rodrigo Uribe Chavarría, que fue presidente de Coltejer, gente que nos ayudó mucho a crecer este bello deporte. Y el Club Campestre es el club o la cancha más antigua de Colombia en toda la historia. Yo me atrevería a decir que los mejores golfistas que ha dado Colombia han sido antioqueños. No sé, tenemos una mentalidad, una preparación, un deseo, unas ganas de sobresalir, que los paisas en cualquier deporte hemos sobresalido, pero yo diría que en el golf hemos producido los más grandes golfistas de Colombia en toda la historia. El golf es un deporte privilegiado y yo creo que es uno de los deportes más difíciles del mundo y uno de los deportes más practicados del mundo. El tenis de mesa en Antioquia no se sabe cuándo llegó. La única referencia que tenemos es en 1938, cuando se realizó un torneo intercolegiado. Este lo organizó el señor Rodrigo Pérez Castro, cuyo nombre lleva este coliseo. Viendo que es un intercolegiado, pues es de suponer que muchos años antes ya se había llegado a estas tierras. Se supone que sean de pronto gente que estudió en el exterior o extranjeros que vinieron a residenciarse aquí a Medellín. Coincidencialmente, hace aproximadamente un mes se encontró esta raqueta en una finca de Copacabana. Esta raqueta, por sus características, parece ser de 1920, 1930. Y aunque pudiera ser de otra actividad, otro deporte, la empleaban en el tenis de mesa. O sea que estamos hablando de que el tenis de mesa es bastante antiguo acá en Antioquia. Lo mismo que en Colombia, no se sabe cuándo llegó. Fue asesinado por la espalda de 3 balazos el jefe del liberalismo colombiano por conductor desaparecido. En plena coyuntura del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y de la guerra partidista desatada, se inaugura el Campeonato Profesional del Fútbol Colombiano y Antioquia asiste con 3 representantes que de tiempo atrás actuaban como equipos aficionados. En el año 48 estaba terminando los estudios de Derecho y conocí a dirigente antioqueño del fútbol,
Arturo Torres Posadas, que le decían el Cabo Torres. Era presidente de un club de aficionados que llamaba Club Atlético Huracán. En ese año 48, por ahí en el mes de agosto, se inició el fútbol profesional en Colombia. El nombre de Huracán es muy antiguo. En la Federación Antioqueña de Fútbol, que había nacido desde el año 28, venía funcionando. Era una filial de la A de Fútbol, el fútbol aficionado. Tenía la participación de equipos de primera división, también amateur todos ellos. El Medellín, que es el actual Medellín. El Unión Indulana, que después llamó Atlético Municipal, que es el actual Nacional. El Deportivo, que desapareció. El equipo Huracán. Venía de tiempo atrás, el Huracán venía del año 1933, que fue fundado por un grupo de aficionados de Envigado. Con la llegada de los años 50, Antioquia se prepara para vivir una etapa gloriosa no solo en materia económica, sino también deportiva. Es el salto cualitativo que le dará reconocimiento nacional a nuestro departamento. Estamos en el año de 1955. Es la 14ª etapa de la primera vuelta internacional, de la primera vuelta a Colombia, que fue hasta Tulcán, en la República del Ecuador. Se está produciendo la 14ª etapa en su llegada a la ciudad de Pasto, etapa Ipiales-Pasto, sobre 104 kilómetros, 500 metros exactamente. Con apenas 330.000 habitantes en 1950, Medellín tiene la iniciativa en los procesos de modernización económica, a partir de lo cual es reconocida como la capital industrial de Colombia. Mientras las élites empresariales promueven algunos deportes en la ciudad, desde distintas subregiones del departamento de Antioquia irrumpen otras expresiones, como son el boxeo, el tejo y el patinaje, producto de la influencia de la costa atlántica y del altiplano. Sin embargo, el fútbol y el ciclismo antioqueños habrían de concentrar el interés regional y nacional. Las actuaciones olímpicas producidas en los Juegos de Berlín 1936, con la humillante derrota del atleta negro Jesse Owens al invencible orgullo nazi, y el intercambio social y cultural de Antioquia con otras regiones colombianas, marcaron la llegada de nuevos deportes al departamento.
Los años 50 emergen en Antioquia con la consolidación de dos fenómenos que marcarán el devenir de nuestra historia regional: el deporte y la modernización industrial y comercial. La fundación en Medellín de la ANDI, la gremiación de los industriales, la apertura de las carreteras a Cartagena y a Urabá, y el aporte del café y la minería para impulsar la industria textilera y de confecciones, le otorgaron a Antioquia un significativo liderazgo nacional. Al mismo tiempo, los esfuerzos persistentes de verdaderos Quijotes del progreso antioqueño también dan sus frutos en la década de los 50, con la aparición y desarrollo de deportes que le imprimirían identidad a nuestro departamento. Con apenas 330.000 habitantes en 1950, Medellín tiene la iniciativa en los procesos de modernización económica, a partir de lo cual es reconocida como la capital industrial de Colombia. Mientras las élites empresariales promueven algunos deportes en la ciudad, desde distintas subregiones del departamento de Antioquia irrumpen otras expresiones, como son el boxeo, el tejo y el patinaje, producto de la influencia de la costa atlántica y del altiplano. Sin embargo, el fútbol y el ciclismo antioqueños habrían de concentrar el interés regional y nacional. En 1947, según la historia, el boxeo entra por los lados de Turbo y se hace el primer campeonato departamental en el municipio de Turbo, y ahí empieza a desarrollarse el boxeo en el departamento de Antioquia y más precisamente en los municipios de Urabá. Luego sigue Apartadó, San Pedro, San Juan, Arbolete, Chigorodó, Necoclí, Carepa. Entonces se hizo un conglomerado de municipios, todos con muy buena representación a nivel municipal y a nivel departamental en Antioquia, y con muy buenos dirigentes y muy buenos clubes. Hay muy buenos clubes en los municipios de Urabá. Aquí en el municipio de Medellín, dirigentes como el señor Eduardo Botero Uribe, En esa época ya del 50, entiendo que se hacían saltos y lanzamientos en Tejicóndor, San Juan, por ahí con la 66, lo que hoy es Macro. Ahí existió un foso para salto largo y existió un círculo en el que se hacía lanzamiento de la bala, lanzamiento del disco. En la cancha de fútbol, que fue ahí tradicional para el fútbol antioqueño, se hacía lanzamiento de la jabalina. Pero ya en la década del 50, principios del 60, ya empieza el atletismo a internacionalizarse un poco. ¿En qué sentido? Que además de Antioquia participar con sus mejores exponentes en campeonatos nacionales, en juegos nacionales, ya empezaron a salir en representación de Colombia algunos deportistas muy destacados. Carlos Sierra fue un velocista de mucho nivel, integrante de los relevos de Colombia en eventos suramericanos, incluso fueron campeones con la época de Guardiola, de Jaime Aparicio. Carlos Sierra era uno de los exponentes. Habían dos hermanos ballistas, no recuerdo ahora el nombre, también fueron de muy buena figuración a nivel suramericano. Ya para el año 1951 se establece la Federación Colombiana de Ajedrez en forma y se hace el primer campeonato ya nacional oficial, y es ganada por el antioqueño Boris de Grey, primer campeón nacional oficial 1951. Del 51 al 60 se reparten los títulos Luis Augusto Sánchez y Miguel Cuellar Cacharná. Miguel Cuellar Cacharná va a Estocolmo a un torneo internacional y logra el título de maestro internacional y posteriormente el de gran maestro. Yo creo que fue por el año por ahí 55, 56, cuando eso tenía yo unos 12 años más o menos. Y empecé a ver un programa en televisión que había
de ajedrez era el maestro Miguel Cuellar Gacharná, Luis Augusto Sánchez y otro jugador argentino que jugó representando a Colombia en unas Olimpiadas, Pedro Martín. Entonces eso lo presentaban regularmente en televisión y como cada semana. En el departamento, más o menos, yo me acuerdo en los años 52, 53, y yo estaba en Bogotá y tenía un amigo que también era patinador muy bueno, Maurice Gates, que era un gran patinador. Él se vino para acá y en ese momento empezó a difundir el hockey y el patinaje. Tengo entendido que en el jardín botánico había patinadores que iban allí por como dicen, por cachonear, por recrearse, por patinar ese algo, y que era muy sabroso, porque como había buen esparcimiento y buena vía, entonces la pasa en el jardín, fue el primer entretenimiento de los patinadores aquí. Sectores empresariales de Medellín promueven en la ciudad la práctica de deportes de cierta exclusividad. A principios de 1950, con los Juegos Atléticos Nacionales realizados en Santa Marta, se convocó a también el torneo de ping-pong en esa época, se llamaba. Fueron deportistas de varias regiones a Santa Marta. Ahí se reunieron, vieron que no existía una organización y entonces se pusieron a su regreso a sus ciudades a crear las ligas. Entonces acá en Medellín fue donde se fundó la primera liga de Colombia y Rodrigo Pérez Castro fue uno de los principales impulsores de la idea. Posteriormente, a fines de ese año, ya se fundó la Asociación Colombiana de Tenis de Mesa, que contó inicialmente con 5 ligas. Y la sede fue otorgada a Medellín, siendo finalmente presidente Rodrigo Pérez Castro. Entonces, el tenis de mesa, no solamente antioqueño, sino nacional, le debe mucho a Rodrigo Pérez Castro. Y en su honor, este coliseo tiene su nombre. El primer campeonato nacional se realizó aquí en Medellín en 1951. El campeón fue José Kuenzel, un checo que participó por Antioquia, y la campeona Aura Orozco. Aura Orozco ha sido quizás la mejor atleta antioqueña de todos los tiempos. Después de ser campeona nacional de tenis de mesa, pasó al tenis de campo y fue 3 veces campeona nacional de tenis de campo. Fue quizás la mejor basquetbolista de su época y fue atleta, teniendo récords que permanecieron vigentes durante muchos años. En ese campeonato realmente no participaron sino 2 damas, pues no pudo venir una de Cundinamarca y quedó campeona ella y segunda la otra, por supuesto. Pero aunque se vea poco 2, resulta que en esa época la competencia para las damas era muy difícil. Incluso posteriormente tenían que jugar con sus vestidos largos, puesto que jugar con pantalones se consideraba inmoral en esa época. Es más, una de las deportistas, Lucía de la Cuesta, relata que incluso en el púlpito un sacerdote protestó porque ellas estaban jugando en esa época tenis de mesa. Un sinnúmero de altos empresarios de aquella época fueron los creadores y fundadores del golf en Antioquia y fuimos formando una camada de golfistas que iniciamos la carrera como Cádiz. El señor Alfonso Borges lo trajo don Germán Sáenz, era ya aspirante del Club Campestre Los Lagartos en Bogotá y un pionero del golf de Antioquia. Quiero resaltarlo porque
Alfonso Borges y mi persona somos personas que hemos hecho grande el golf en Antioquia y tuvimos jugadores amateurs como Diego Correa y Fernando Arriola, Federico Uribe, el actual presidente de este club, y don Luis Fernando Arboleda Jalabi, grandes promesas del golf de aquel entonces, y don Jaime Sáenz, que después fue profesional, y don Gonzalo Sáenz, gente que nos ayudó mucho a crecer este bello deporte. Sí, aquí es la hípica existe desde hace mucho tiempo, digo, en Medellín. Yo creo que la hípica nació antes que el fútbol. La construcción del hipódromo, el campo de los Libertadores, fue simultánea. Construyeron el estadio, o el campo de fútbol, eso no era estadio, un campo de fútbol y a la vez una pista para caballos de carrera. Ahí comenzaron las primeras actividades hípicas en Medellín. También se había utilizado el Bosque de la Independencia, que hoy es el Jardín Botánico, ahí se corría también. Y Andalucía, ahí en la época pues en Envigado, no era Envigado, sino que era Mangas ahí. Tuvo mucho auge, entre los años 42 y 56 tuvo un auge muy importante. Y después vino la inauguración del hipódromo de techo en Bogotá, en el año 54, la creación de un sistema de juego del 5 y 6, que perjudicó muchísimo a los hipódromos regionales, de provincia, porque ese juego centralizó casi todas las apuestas. Un juego que llegó a formar parte de la canasta familiar. Es decir, el 90% del pueblo colombiano jugaba el 5 y 6. 5 millones de pesos en esa época, en 1956. Eran 2,5 millones de dólares semanales. 10 millones de horas mensuales. Hay que ver lo que representaba eso económicamente. Y entonces, como es obvio, eso repercutía en el juego en los hipódromos regionales. Se disminuyó automáticamente el juego y la actividad hípica comenzó a rebajar. El doctor Gaitán hizo especialmente para Noticiero la siguiente... El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 y la violencia partidista que explotó en todo el país influyen en la inauguración de dos eventos deportivos de histórico contenido nacional: la Vuelta a Colombia en bicicleta y el Campeonato Profesional del Fútbol. El problema político surgió a raíz de la elección del doctor Ospina Pérez, y ahí comenzó ya la violencia en el país a partir del año 48. Y el fútbol amortiguó mucho esa violencia, porque en ese año se creó la división mayor del fútbol colombiano y llegó el profesionalismo. Y eso siempre inyectó un poco de paz al país. Antioquia entra a la escena deportiva nacional con importantes equipos de fútbol y de ciclismo. Los primeros con refuerzos extranjeros, pero los segundos integrados por puros antioqueños. Un humilde jovencito del Oriente concentra la atención de todo un país. La historia de Ramón Hoyos es algo muy popular por ser el avión refuego. La primera experiencia con la bicicleta fue en Marinilla, una caída que tuve de una bicicleta de turismo que presté y me daban 2 centavos. 2 centavos los convertía uno en reales. Y con eso jugaba mucho a una ruletica, una para comer coco, para comer un dulcecito y cositas. Entonces alquilé la bicicleta por 5 centavos que logré quitar ese día. Y aprendiendo allá en Marinilla, cuando era embalastrada la plaza, me caí, me rayé y le cogíamos la bicicleta. Y con eso que aprendí allá en Marinilla me fui para Medellín, y después de vender crema San Ignacio en la calle en un termo, me coloqué de ciclista en el Granero Centavo Menos. Entonces corrí la Vuelta a Colombia del 52 y en la primera etapa, como yo no dominaba bien la bicicleta,
Pues gané el circuito en Manizales, pero saliendo de la séptima con Jiménez en Bogotá, donde queda el tiempo todavía. Eso todavía queda la misma cosa allá. Había unos rieles de la estación, que era lo que existía allá como el ferrocarril de Antioquia aquí, que queda en la Plaza de Cisneros. Entonces yo, al pasar los rieles allá, no los pasé verticales, sino que los pasé medio horizontales, entonces me caí. Con todo y caída, las carreteras colombianas saludan con honores al nuevo fenómeno del ciclismo nacional. Llegamos a Villeta. Empecé a subir a Villeta, que hay un premio montaña que se llama el Alto del Trigo. Luego para bajar a Guaduas. Y yo empecé, y la subida de Villeta para allá, empecé a pasar gente. Es decir, si yo no pierdo la hora y media que perdí en esta caída, y si me hubiera entusiasmado más, hubiera ganado la Vuelta a Colombia, sin estar entrenado y sin estar preparado para la Vuelta a Colombia. Empecé a subir de último, para subir despacito, para no arriesgarme como antes, que me arriesgué y me caí. Entonces empecé a subir despacito y llevábamos como 40, ya llevábamos como una hora y media de estar subiendo. Y llamo y pregunto yo, ¿dónde queda freno? Aquí cerquita, estaba a 20 kilómetros. Y dice, ¿cómo? Yo de último. Y empecé a pedalear más duro, y yo me sentía bien. Y empecé a pasar corredores y a pararlos de largo. Y pasé por donde Amador Andrade, los Chiriboga, y pasé de largo y el carro siguió conmigo. Y don Ramiro bebiendo aguardiente, se pegó una borrachera horrible ese día. Y yo por 100 metros me ganó José Bellaer el premio montaña. Y yo lo gano yo. Empecé a bajar, pero a bajar fuerte José Bellaer. La nueva realidad del ciclismo colombiano termina séptimo, a 1 hora y 37 minutos del campeón, el francés José Bellaer, y pedaleando parado por los forúnculos que le dejan las prolongadas planicies. No, yo era favorito. Gané por hora y 16 minutos al segundo. Yo sumando todas las diferencias de tiempo de las vueltas a Colombia, no se suma y no hasta 60. Gané por 42 minutos, 29 segundos cada vuelta a Colombia. Haciendo la suma de los tiempos al segundo, dividiendo promedio, ¿sí? Y ahora ganan por 2 minutos, 3 minutos, ¿no? O por segundos. No, conmigo ya de ver su vida. No, yo, ¿para qué iba a mirar para atrás si yo sabía que ya se había quedado? En los años 50, Antioquia tiene 3 equipos profesionales de fútbol participando en el torneo nacional. Llegan jugadores de distintos países a reforzar la aspiración campeona paisa. Pero las dificultades no están ausentes. La Federación Antioqueña de Fútbol ya había nacido desde el año 28. Es una filial de la A de Fútbol, el fútbol aficionado. Tenía la participación de equipos de primera división, también amateur todos ellos. La división mayor quiso que ese equipo Huracán se vinculara con otro equipo que existía en la ciudad, que acababa también de hacer sus primeros pinos en el profesionalismo, del Cura Burgos, que llamaba Victoria. Y en un principio funcionó con el nombre de Huracán Victoria, pero más adelante el Cura Burgos se retiró y definitivamente le suspendió el nombre de Victoria y continuó con el nombre de Huracán, que también existe en Argentina. Y una vez salgo de la inspección de permanencia, que quedaba, ¿te acuerdas?, en el Palacio Municipal donde está ahora Ciudad Botero, y veo contra la pared del Museo de Sea, que allá de la pared, que Turrón, que Chonto Gaviria, que Manco Gutiérrez, los jugadores del Nacional con Manco Gutiérrez, que era el Medellín, llorando, que se acabaron los equipos, que se acabaron. Sí, que no tienen plata, que hasta el otro año, que podíamos jugar donde quisiéramos. Vea, hombre, ven de llorar como mujeres o menores da pena. Vamos a ver una notillera. ¿Cuál notillera? De Turrón tan Alegón, ¿no? Y ahí me dice el Manco, claro que perdemos. Que Guillo haga lo que quiera. Y escribo a Di Mayor, llamo a Di Mayor
Y me dijeron que sí, que podíamos jugar desde que no fueran jugadores de ningún equipo de los que estaban inscritos. A un momento muy difícil económico que tuvo Nacional, e igualmente Medellín había ya licenciado a sus jugadores, entonces Turrón Álvarez con el Burro Escobar le propusieron al entonces entrenador, que era el Tanque Ruiz, que porque no arrendaban el equipo, entonces les dieron a estos jóvenes el equipo en arriendo, y fue así como 4 jugadores del Medellín vinieron a ser parte de Nacional, que fueron Efraín Sánchez, el Manco Gutiérrez, Canino Caicedo y otro que en este momento me escape el nombre, pero fueron 4 integrantes de Medellín que ya había desaparecido, quienes vinieron a conformarlo. Y a partir de ese momento Nacional empezó a llamarse Independiente Nacional. Este nombre no se registró en la DIMAYOR, nunca figuró en la DIMAYOR como Independiente Nacional, pero el equipo sí lo tuvo a través de unos 3 años y ya luego volvió a retomar el de Corporación Deportiva Atlético Nacional. Se vende el Estadio de los Libertadores en 1947 al Instituto de Crédito Territorial para que construyan ahí el barrio San Joaquín, y con ese dinero se compran los terrenos donde está actualmente el Estadio Atanasio Girardot, y se coloca la primera piedra en 1948 y se empieza una construcción desde 1948 hasta marzo de 1953, que se inaugura el Estadio Atanasio Girardot, que ese va a ser como el fin de todo ese proceso de popularización que se venía dando. Ya se construye un estadio para 35.000 espectadores, con capacidad pues para no solo para la gente dentro de las tribunas, sino con bares, con música de salón, con música de cámara, conservando lo que se daba en los hipódromos anteriormente. Otro avance decisivo para el deporte antioqueño se produce cuando el fútbol aficionado llega a un uruguayo, heredero de la tradición campeona ratificada ante los brasileños en el propio Maracaná en el Mundial del 50. Entonces me vinieron a buscar en 1954. Yo les dije que yo tomaba la selección de Antioquia siempre y cuando me permitieran renovar, porque todas las selecciones que yo veía por ese entonces eran de viejos, de gente de 28, 27, 29 años. Entonces hice la primera selección y fuimos por primera vez a jugar un campeonato en los Juegos Deportivos Nacionales de Cali, en 1954. Quedamos subcampeones, nos ganó el Valle 2-1 y los 3 goles los hicimos nosotros. Superados los problemas de desarrollo, tanto Ramón Hoyos Vallejo y su corte, como Independiente Medellín, Atlético Nacional y la Selección Antioquia de fútbol, con el avance gradual de otros deportes y con un escenario deportivo, emprenden la gran epopeya deportiva nacional, la misma que durante varias décadas marcaría en Colombia la hegemonía antioqueña. El antioqueño es blanco. Supuestamente mezclado con judíos, es el más hermoso del país físicamente, distinguido, de ojo burlón y expresión reservada. Excelente padre y esposo. Se casa temprano y es andariego, laborioso, inteligente, bebedor y aficionado al juego. Es, sin embargo, ascético, notablemente ortodoxo, negociante hábil, muy aficionado al porcentaje, positivista en todo, amigo de innovaciones y reformas, y muy apegado a los hábitos de vida patriarcal.